La apostasía, advertencias y consecuencias. Definición de la apostasía. Es aquel que está dirigido por Satanás para engañar a las demás personas o creyentes o cristianos para que se aparten del Evangelio o abandonen a Dios. Es aquel que de manera definitiva abandona a Dios. Por ejemplo, la rebelión de Lucifer o Satanás contra Dios. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. San Lucas capítulo 10 versículo 18. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Y la escritura dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Hermanos, de la lectura de la Escritura aparece la palabra apostasía, que significa que la persona o cristiano abandona de manera pública el Evangelio y a Dios. Entonces el apóstata se demostrará públicamente, se apartará de la palabra de Dios que se encuentra escrita en la Biblia, o doctrina del Evangelio, o de la enseñanza de nuestro Dios, o de ser guiado por el amoroso Espíritu Santo, para pasarse hacia la doctrina o enseñanza de Satanás, o de ser guiados por espíritus de demonios. Es como se revela o se presenta el hombre de pecado, que es Satanás, con su poder del engaño, milagros, prodigios de la falsedad, y Satanás tendrá aceptación por aquellas personas que carecen de fe en Dios y en el Señor Jesús y en el amor de la palabra de Dios escrita en la Biblia, que es verdad, y también por aquellas personas que están haciendo o practicando obras de naturaleza pecaminosas, como son idolatría, brujería, hechicería, borracheras, orgías, adulterio, fornicación, ira, hurto, etc. Y la Escritura dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Por consiguiente, aquella persona que practica las obras pecaminosas jamás podrá agradar a Dios ni tampoco heredará el reino de Dios. Entonces Satanás o Lucifer por orgullo se llenó de iniquidad o maldad, y debido a su pecado cometido fue lanzado del cielo a la tierra. Y la Escritura dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ezequiel capítulo 28 versículos 16 y 17. Entonces Satanás o Lucifer es el que se opone a Dios, se opone a la palabra de Dios que se encuentra escrita en la Biblia, a la oración a Dios, a la alabanza a Dios, como también está en contra de los creyentes leales y fieles de Dios Jehová y del Señor Jesús, su Hijo unigénito.
Inclusive Satanás o Lucifer se hará pasar por Dios, porque su propósito es ser igual o idéntico a Dios. Y la Escritura dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Entonces, Satanás o Lucifer tiene autoridad o poder en las personas o hijos que están en desobediencia, que se encuentran en tinieblas, que viven en la carne, es decir, en las cosas del mundo, y no en lo espiritual, en Dios, con el fin de mantenerlos encadenados en el engaño, en pecado, para perdición y muerte. Pero la Escritura advierte a los creyentes o cristianos de la predicción de la apostasía que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5. Se entiende que en los postreros o posteriores días, algunos apóstatas o personas o creyentes abandonarán su fe en Dios Jehová y en el Señor Jesús, y dejarán de escuchar y leer la palabra de Dios que se encuentra escrita en la Biblia, y como también dejarán la enseñanza de Dios y de ser guiados por el amoroso Espíritu Santo a la palabra de Dios y a la alabanza a Dios, que es verdad, para pasarse a escuchar a espíritus engañadores de maldad, que tienen influencia, autoridad, poder y dominio en los falsos maestros o falsos profetas, que enseñarán doctrinas equivocadas, alejados de la verdadera palabra de Dios que se encuentra escrita en la Biblia. Dicha enseñanza serán guiados por espíritu de demonios, basado en la mentira o engaño, a fin de oponerse a Dios. Pero la Escritura nos da advertencia contra falsas doctrinas, falsos profetas, falsos maestros, como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 7. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. San Judas Apóstol, versículo 4 y 16. Asimismo, Satanás o Lucifer y los espíritus de demonios influenciarán en las máximas autoridades del mundo, que probablemente están en desobediencia, en donde los espíritus de demonios los guiarán para que se opongan a Dios. Y dichas autoridades máximas del mundo, que probablemente están en desobediencia, impondrán reglas o leyes de prohibición a las demás personas o creyentes, como son no casarse, que podría implicar el adulterio, la fornicación, que es pecado, y privar de los alimentos a los creyentes fieles o leales a Dios, y de apartarse del Evangelio de Dios, pues estos hechos de apostasía acontecerán antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Se exhorta a las personas o creyentes a mantenerse firmes con la palabra de Dios que se encuentra escrita en la Biblia, y en la fe y en el amor en Dios Jehová, y en nuestro Señor Jesús, para ser guiados por el amoroso Espíritu Santo, para salvación y vida eterna para la gloria de Dios. Y la Escritura dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.